Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Palacio de Justicia. A la atención de la excelentísima señora fiscal Rosa M. Giral, fiscal jefa de la violencia contra la mujer en la Comunidad Valenciana, España. Muy señora mía, soy Oscar Hernández. Señora fiscal, utilizo esta forma de comunicación de carta pública después de su reiterada negativa de hablar de este tema con mis abogados, para informarle que voy a demostrar a la opinión pública mediante videos, cartas y grabaciones ocultas cómo usted cambió la fecha de los hechos imputados y cómo manipuló las declaraciones, siendo estas las únicas pruebas en mi contra para lograr una condena ejemplarizante. El pasado día 19 de julio del presente año 2018, usted expulsó a mi abogado en su despacho, alegando que el caso lo vio claro y por eso me condenó. En ese momento, usted no recordaba mi caso porque, según usted, cada día tiene juicio y envía a la cárcel a muchos hombres. Es comprensible, teniendo en cuenta que usted me condenó a 20 años de cárcel mediante pruebas falsas y manipulando la fecha de los hechos imputados. Primero, cambio de fecha de los hechos imputados. Señora fiscal Rosa Giral, Rebeca, una de las 3 denunciantes, presentó la denuncia el día 8 de enero del 2010, donde ella, usted y la sentencia manifiestan que hace aproximadamente un mes, Rebeca, Erika y yo nos conocimos en una cena, es decir, el 8 de diciembre del año anterior. La opinión pública no sabe por qué usted cambió la fecha de los hechos imputados, del día 8 de diciembre de 2009, para un día no determinado de a principios de enero. Usted repite varias veces en la vista oral: esto ocurrió a principio de enero, pero la denunciante ha declarado en comandancia que hace aproximadamente un mes. Esto ocurrió, si no recuerdo mal, Rebeca, esto fue en el mes de enero de 2010, que es a principios de enero de 2010. Principios de enero de 2010 esta mujer... Tampoco sabe por qué usted no se interesó en definir qué día exacto de a principio de enero, obstruyendo la posibilidad de presentar una coartada para una fecha indeterminada, a pesar de que la denuncia se presentó a tan solo unos escasos días de enero. Señora fiscal, usted cambió la fecha de los hechos imputados para principio de enero justo después de yo presentar detalles de llamada y los últimos SMS que me envió Rebeca Ibáñez, los cuales demostraban que Rebeca y yo mantuvimos una fugaz relación de pareja desde la noche que nos conocimos en la cena hasta el 31 de diciembre, después de no presentarme a la cita. Justo después de yo presentar esta irrefutable prueba de descarga, usted presuntamente cambió, o al menos permitió que se cambiara, la fecha de los hechos imputados para principios de enero, dejando sin efecto la prueba y sin la posibilidad de presentar una coartada sólida para un día indefinido de principios de enero. Curiosamente, el último SMS que yo recibí desde el móvil de Rebeca fue la noche vieja, a principios de enero. Señora fiscal Rosa Giral, intercambiar la fecha de los hechos imputados es tan ilícito e inhumano como intercambiar las pruebas de ADN o las huellas dactilares de un inocente por otro para lograr una condena ejemplarizante. Señora fiscal, con el respeto que merita, según el artículo 390 del Código Penal, usted ha incurrido en un flagrante delito de prevaricación y falsedad documental. Segundo, cambio de declaración. Rebeca declara inicialmente en cuartel de Guardia Civil de Alfafar que me echa de su casa sin que se produjera ningún tipo de hecho delictivo. Según Rebeca, yo me marcho de su casa sin cometer delito. Usted, en cambio, me imputa un delito de violación sin penetración. Hasta aquí es un despropósito. Yo, en una manifestación de honestidad, declaro que sí hemos tenido una relación íntima y en varias ocasiones porque éramos pareja. Y lo demuestro aportando SMS típicos de una relación de pareja. Y adivine qué, usted, prevaleciendo su superioridad y poder como fiscal jefa contra la violencia de género en Valencia, España, aprovecha mi declaración para cambiar la imputación de agresión sin penetración por violación con penetración, porque según usted, yo reconozco que mantuve relaciones íntimas con la denunciante, pero ella lo niega porque no lo recuerda. Señoría, no hay que ser un experimentado jurista para saber que su estrategia es indigna de un fiscal jefe. Tercero, denunciante niega los hechos imputados. Señoría,
Seguramente recordará cómo usted interrogó a la denunciante. Básicamente usted le construyó el relato de los hechos imputados sugiriendo las respuestas, mientras la denunciante iba contestando con pausas largas a todo no o no lo recuerdo. Usted tuvo que preguntarle, ¿usted mantuvo relaciones íntimas con el acusado, sí o no? Una pausa larga y le contestó, yo no. ¿Usted realizó el acto sexual con el acusado? Yo no. Usted hizo creer a la sala que la denunciante Rebeca no se acordaba de nada porque estaba inconsciente, pero usted sabe que miente. Escucha lo que Rebeca ha confesado en mi entorno. Hola. Hola, ¿quién eres? Sí, soy yo. Vale, perdona que no te reconocía. Soy la amiga Yo tampoco. Soy la amiga de Oscar, ya sabes, ¿no? ¿Quién? Sí, ahora sí, ¿no? Ya te había conocido, pero al principio así no te reconoció. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, un poco fastidiada, pero bien. He ido a hablar con mi amigo Ah, sí, ¿qué te y nada, le llevé toda la sentencia y le llevé todo y me dijo que ahí lo único que puede hacer el abogado de Oscar Sí. es en la demanda, en la tercera, bueno, lo tengo ahí, en la cuarta hoja, Sí. donde pone que él y que, o sea, que yo fue todo, como es, espérate que la saque, que si no, todo consentido. Sí. Hay una línea, es que él ha leído toda. Él y ella, bueno, había un abogado y una abogada, ¿vale? Porque mi amigo ha traído una abogada para ser un poco imparcial. Claro. Y había una línea en la página 1, 2, 3, 4 al final, que pone que apartado al final de todo pone, y así explica de manera plena acción que la admitió, si bien sostiene que la mujer participó libremente, Sí. ¿vale? Sí. Ella lo que tiene que hacer... Cuarto, señora fiscal, usted llegó a decir en la vista oral que se conocieron en una discoteca. Usted hizo creer a los juzgadores que no se trata de un complot en mi contra, porque las denunciantes no se conocían de nada. Usted, para reforzar su mentira, llegó a decir que se conocieron de casualidad en una discoteca. Sin duda, usted ha faltado a la verdad, una vez más, porque según su escrito de acusación, usted reconoce que son amigas y vecinas. Además, la sentencia también lo dice. Incluso, minutos antes, usted misma declaró que eran amigas y vecinas. Usted es una fiscal experimentada y ni usted misma se cree que tres desconocidas se pongan a hablar de violación en una discoteca y de casualidad el violador sea el mismo que las violó a las tres. Y también de casualidad las tres interpongan denuncia a la misma vez en la misma comisaría, viviendo en sitios diferentes. Quinto, única prueba de declaración. Señora fiscal Rosa Giral, según la lógica, creemos que estará de acuerdo en lo siguiente. La declaración de Rebeca no está dotada de plena credibilidad. Su testimonio no es verosímil, ni persistente, ni prolongado en el tiempo. Con su declaración no es posible enervar mi presunción de inocencia y mucho menos para condenarme a 20 años de cárcel. Señoría, usted ha dinamitado la Constitución española, el Código Penal y el principio indubio pro reo. Sexto, y por último nos queda otra de las denunciantes, Jacqueline del Pilar. Actualmente cumple condena por tráfico y extorsión en la cárcel de Picassent. Queremos hacerle notar que en plena narración de su fábula declara que yo le propongo hacer el amor, ella se enfada y se retira a su casa, sin más olvidando relatar la supuesta agresión. Así Y entonces dígame una cosa, ¿usted qué hizo? No, yo le dije que no. Yo le dije, no, padrino, no. Ya él se fajó, se enojó, yo me vestí, me fui. Recuerde que usted le tuvo que preguntar cuándo fue agredida. La chica contestó, eso fue otro día. No especifica ni concreta con precisión los supuestos hechos, con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. Señora fiscal, solo una mentirosa olvida en su propio juicio de agresión sexual narrar la supuesta agresión sexual. Por favor, ruego respeto para las verdaderas víctimas de agresión sexual. Séptimo, señora fiscal Rosa Giral, seguramente la opinión pública se preguntará por qué tanto empeño en condenarme en modo todo vale. Creo que mi condición racial, mis creencias religiosas y el ser extranjero la han animado desesperadamente su obstinación por condenarme. Seguramente un familiar de usted, un cura, un futbolista, un famoso u otra persona en la misma situación que yo, obtendría un tratamiento y resultado completamente diferente.
Octavo, testigo desmonta su falsa. Señora fiscal, los denunciantes confesaron a nuestra testigo Tamara que ellas no tenían nada en mi contra, que fue Erika la inductora de este crimen. Incluso fueron a retirar la denuncia y no lo permitieron. Sí que es cierto que en un momento contactó usted telefónicamente con ellas, interesándose Sí. por el asunto. ¿Qué fue lo que le comentaron? Pues yo les comenté que les llamaba en relación a lo que había pasado con Óscar Giraldo. Y bueno, una de ellas, la primera llamada, ella estaba nerviosísima. Me dijo que ella no tenía ni idea, que ella pensaba que Óscar estaba en la cárcel, que no iba a haber ningún juicio, que Erika la había enrollado en todo. O sea, es que era todo como muy alterado, que no sabía que Óscar estaba en la calle, pero como que hay un juicio por medio, que yo no quiero saber nada de esto, que yo no sabía que se iba a llegar a este punto. Echaba la culpa de todo a Erika, que yo no conozco a ninguna de las chicas. Y fue directa a la comisaría. Y en la puerta de la comisaría, antes de entrar, me llamó por teléfono para pedirme el nombre, apellidos y NIE de Óscar para retirar la demanda. ¿Recuerda quién fue esa persona? ¿Si fue doña Jacqueline o doña Rebeca? Jacqueline, posteriormente también hablé con Rebeca. ¿Y qué le comentó doña Rebeca? Doña Rebeca me dijo que no tenía... no, era una mujer mucho más templada y me dijo que ella no quería saber nada, que no quería ningún problema y que la relación que había tenido con Óscar era una relación normal, ni buena ni mala, como de un conocido. Es lo que me dijo. Con lo cual, ambas, tanto doña Jacqueline como doña doña Rebeca, le manifestaron que la inductora de todo era doña Erika. Está grabado. Usted y el juzgador don Antonio Ferrer, don José Manuel Mejía y doña María Jesús Farinos ignoraron deliberadamente la declaración de nuestra testigo Tamara, con la mala intención de condenarme a cualquier precio, ni tan siquiera mencionan su declaración en la sentencia. Noveno, señora fiscal Rosa Giral, con el respeto que merita, usted ignoró que soy un ser humano y desde su posición como fiscal jefa de la violencia para la mujer en Valencia, España, ha destruido mi vida y la de mi familia injustamente. No he visto a mis hijas crecer ni he podido estar a su lado en los momentos más importantes. No he podido llevarlas al altar. No he podido conocer a mis nietos. Mi hija ha intentado 3 suicidios desde mi condena en 2010. Tampoco he podido asistir al entierro de mi abuelo y mi hijo. Señora fiscal Rosa Giral, hemos llegado al verano de 2018 y sigo condenado a 20 años de cárcel. He demostrado mi inocencia desde el minuto cero. Las denunciantes han confesado que la denuncia es falsa y van por el dinero. Usted misma ha tenido que recurrir a pruebas falsas como cambiar la fecha de los hechos imputados, arriesgando su carrera y manipulando las dispares declaraciones, siendo esta la única prueba en mi contra para poder condenarme. A mayor redundancia de lo anterior, ni tan siquiera se practicó investigación policial, no se activó el protocolo de coordinación contra abusos sexuales para obtener pruebas de ADN, tampoco se solicitó examen psicológico o forense a las denunciantes para corroborar su versión. Resumiendo, me habéis condenado directamente sin que se practicara la mínima investigación judicial sobre la veracidad de las declaraciones de las denunciantes. Señora fiscal Rosa Giral, ¿necesita más pruebas de mi inocencia para revocar mi condena? La opinión pública y la justicia divina existen y tarde o temprano mi caso se hará viral y tocará la puerta adecuada. Entonces, la propia justicia que usted ha deshonrado le parará los pies y le notificará su condena. Atentamente, a la espera de su implacable venganza, Óscar Hernández.